La historia sísmica del Japón es amplia y compleja, debido a que su territorio interactúa con 3 placas tectónicas generadoras de continuos y peligrosos terremotos. Ante esta situación, fue bastante extraño que a principios de la década de los 90, una parte de la población japonesa radicada tanto en la ciudad de Kobe como en la región de Hanshin, pensara e incluso asegurara que nunca ocurriría un terremoto en esa zona, a pesar de encontrarse en la unión de las placas euroasiática y filipina, sitio donde se presenta el fenómeno de la subducción. Al no haber ocurrido un sismo en más de 400 años en Kobe, se generó esta creencia popular que se acercaba más a ser una superstición, dado que no estaba basada en ningún hecho científico, idea que se mantuvo vigente durante una buena parte del siglo XX en esa ciudad portuaria de la bahía de Osaka, a pesar de que debido a la delicada situación geográfica del Japón, era evidente que más tarde que temprano ocurriría un sismo mayor en esa región. Desgraciadamente para la gente de Kobe, esa errónea presunción de seguridad se tuvo en una época en la que el tema del riesgo sísmico en las autoridades japonesas y la conciencia hacia la prevención de desastres en su sociedad era muy baja, lo que sin duda provocó un desinterés que retrasó la instauración de medidas para enfrentar ese peligro. Sin embargo, la proliferación de manzanas repletas de casas de madera, las cuales elevaban la densidad poblacional de algunas zonas de Kobe, sembró la preocupación en un grupo de especialistas que, lejos de creer en supersticiones, calculó que esas construcciones podrían verse en problemas en caso de un sismo de elevada magnitud, ese que los habitantes de Kobe pensaban que no pasaría ahí. Por si esto no fuera poco, en Japón ya se estaba perdiendo el recuerdo del gran terremoto de Kanto ocurrido en 1923, catástrofe que acabó con la vida de más de 100.000 personas, un factor que sumado a los anteriores, confirmó la vulnerabilidad sísmica de la nación, situación que le abrió la puerta al desastre. Ante este contexto, finalmente sucedería lo que se suponía nunca iba a ocurrir, un sismo en el extremo noroeste de la isla de Awaji, ubicada dentro de la bahía de Osaka y a 15 kilómetros del centro de Kobe, activó una falla geológica desconocida hasta entonces que pasaba justo debajo de esa ciudad, generando una enorme catástrofe que en la actualidad mantiene ese terremoto como el que mayores daños económicos le ha producido a un área urbana en el planeta. Acompáñenme a conocer los efectos de uno de los sismos más legendarios ocurridos en el mundo durante el siglo XX, pero antes de empezar, los invito a regalarme su like, dejarme su comentario y suscribirse a este canal llamado Historias de Terremotos. Recuerden activar todas las notificaciones para que sean de los primeros en ver las siguientes entregas. Iniciamos después de la identificación del canal. Kobe es una ciudad portuaria fundada en la segunda mitad del siglo XIX, cuyo despegue económico sucedió en 1923, año del gran terremoto de Kanto que destruyó la ciudad de Tokio y al puerto de Yokohama, situación que obligó al traslado de las operaciones portuarias a Kobe, debido principalmente a su infraestructura, aunque también por pensar que era seguro ante los sismos. El puerto de Kobe presentó un nuevo salto después de la Segunda Guerra Mundial, época en que se convirtió en el sexto más importante del mundo, como también en el puerto con la mayor infraestructura de carga de contenedores en todo Japón. Este crecimiento económico impulsó a las ciudades de Kobe y Osaka a convertirse en la segunda zona urbana más grande del Japón, detrás de la formada por el área de Tokio y Yokohama. El momento en que todo cambió sucedió la mañana del lunes 17 de enero de 1995, exactamente a las 5 horas y 46 minutos, instante en que se presentó al mundo la falla de Nojima, una falla geológica que permanecía desconocida hasta entonces, la cual nace debajo de la isla de Awaji, cruza el canal Akashi y se extiende debajo de Kobe. Dicha falla presentó un deslizamiento casi en sentido vertical, provocando un sismo de magnitud 7.2 a 16 kilómetros de profundidad, rompiendo casi 50 kilómetros de la falla y que en tan solo 20 segundos produjo severos daños en una franja de 2 kilómetros de ancho por 30 de largo, en la que desgraciadamente se encontraba toda la actividad administrativa, comercial, portuaria y de transporte de Kobe, aunque lo más delicado fue que también dentro de esa franja se encontraba la zona más densamente poblada de la ciudad. Aparte de la cercanía con el epicentro,
La enorme desventaja para Kobe es que había sido construida sobre depósitos aluviales jóvenes y terrenos recuperados de estuarios inundados adyacentes, es decir, arenas con altas concentraciones de agua, las cuales formaban un pésimo suelo para soportar una ciudad en una zona sísmica. Esta condición se presenta en pocas metrópolis del mundo y una de las más famosas es la Ciudad de México, cuya parte central edificada sobre el lecho de un antiguo lago, el cual está formado por arcillas compresibles cargadas de agua, había sufrido un violento sismo 10 años antes, cuyas ondas sísmicas provocaron el efecto de la licuefacción en algunas zonas, un fenómeno que hizo naufragar a varios edificios que se hundieron y se desplomaron al vencerse la capacidad de carga del suelo por algunos segundos. Regresando a Japón, los primeros efectos del sismo del 17 de enero de 1995 fueron el desplazamiento lateral de alrededor de 1.2 a 1.5 metros de la costa en la parte norte de la isla de Awaji, muy cerca de donde tuvo su epicentro el terremoto. El fenómeno de licuefacción hizo su aparición en 9 kilómetros de muelles de concreto en los puertos de Kobe, construidos sobre islas artificiales y terrenos ganados al mar, formados por un suelo saturado de agua y poco compactado, donde se generó un asentamiento de hasta 3 metros de altura en los puertos y un desplazamiento horizontal de hasta 5 metros hacia el mar, provocando que las grúas de los contenedores se descarrilaran y se dañaran, mientras que los patios de maniobras y almacenaje de contenedores quedaron inundados, enlodados e inhabilitados. Este efecto fue tan impresionante que una sección destruida terminó siendo conservada para la posteridad como una manera de hacer conciencia del riesgo que presenta este tipo de suelo durante un sismo. Alejándonos de los muelles, el mayor desastre provocado por el terremoto se presentó en los barrios antiguos y estropeados de Kobe, donde las tradicionales casas de madera habitadas en su mayoría por gente de avanzada edad se desplomaron con el sismo, tal como lo habían calculado algunos expertos tiempo atrás, quienes dieron la voz de alerta de que esas construcciones corrían peligro en caso de un sismo mayor. Las casas se derrumbaron con sus habitantes dormidos en el interior, así que muchos de ellos perdieron la vida sin darse cuenta de que en efecto en Kobe podían suceder terremotos. Las personas que lograron sobrevivir quedaron atrapadas debajo de los pesados techos de madera recubiertos con teja ornamental, diseñados para soportar los vientos de los tifones, pero que con el sismo terminaron venciendo a las gastadas estructuras de madera que los sostenían, resultando incapaces de soportar la fuerza del sismo. La gente debajo de los restos de los techos, atrapadas entre los pedazos de madera y los muebles que se voltearon, quedaron a merced de los incendios que se prendieron por las fugas de gas, los cortocircuitos y los sistemas de calefacción de las casas, dejando en Kobe un total de 4.600 personas fallecidas por esta razón. Este hecho por sí solo convirtió este desastre en el peor terremoto sufrido en Japón desde la época de la posguerra, como también hasta ese momento en el desastre de origen natural más mortal en ese país desde el sismo de Kanto en 1923. Al colapso y destrucción de edificios por el sismo en la región de Hanshin y la isla de Awaji, que terminaron dándole su nombre al desastre, se sumaron los inmuebles perdidos durante los incendios que llegaron a contabilizarse en 17.000 de las 200.000 construcciones que se perdieron con el gran terremoto de Hanshin-Awaji. El impacto del sismo hizo que 36.896 personas quedaran heridas, 310.000 fueron evacuadas y llevadas a refugios temporales, y 6.434 personas murieron en total. El golpe a la infraestructura de Kobe fue brutal. La red de gas que corre por tuberías quedó interrumpida, dejando 850.000 familias afectadas, y de las cuales el 10% seguía sin el servicio un mes después. 1 millón de hogares se quedaron sin servicio de luz eléctrica y pasarían 7 días hasta su restitución total. El servicio de agua potable fue interrumpido con 5 semanas por las innumerables fugas subterráneas, mientras que el 20% de las telecomunicaciones quedaron deshabilitadas. Sin duda alguna, el impacto más conocido y difundido en el mundo fue el daño en la infraestructura de transportes, cuya vulnerabilidad fue puesta en evidencia. Las afectaciones en los puertos, los ferrocarriles y las autopistas dejaron paralizada la ciudad de Kobe por algún tiempo. Afortunadamente, a la hora del sismo, la primera corrida del tren bala japonés aún no iniciaba, evitándose una tragedia debido a que 8 secciones en puentes de esa vía se colapsaron. Sumado a ello,
3 vías ferroviarias que unen a Kobe con Osaka quedaron fuera de circulación durante 160 días. En cuanto a las autopistas, la mayoría de ellas entre las ciudades de Nishinomiya y Kobe sufrieron considerables daños con el terremoto. 320 puentes fueron afectados y de ellos, el 27% presentó daños estructurales mayores. En estudios posteriores, se demostró que varios factores se combinaron para entregar tal nivel de destrucción en las carreteras. De ellos sobresalen la ubicación de esas estructuras en la zona más dañada por el sismo, justamente donde se presentaron las mayores aceleraciones en el terreno, las cuales llegaron al doble de lo que estaba estimado en la norma dentro del Reglamento de Construcciones del año de 1964. Sumado a esto, también influyeron la poca profundidad del terremoto, las componentes verticales del sismo debido a la cercanía del epicentro y los asentamientos del suelo arenoso, razones que definitivamente influyeron en los colapsos y que demostraron que la fuerza de la naturaleza volvió a superar lo estimado por el hombre. Una de las imágenes más recordadas dejada por la catástrofe en Kobe fue el colapso de una sección de 630 metros de largo de la autopista elevada conocida como el Hanshin Expressway, una vía de doble carril que unía a Kobe con Osaka. Esa autopista contaba con un sistema estructural a base de una línea de columnas de 3.1 metros de diámetro, desplantadas sobre pilotes encajados en un subsuelo arenoso. A su vez, el tablero superior de concreto que sostenía a los 4 carriles de circulación estaba conectado monolíticamente a las columnas. La falla en el Hanshin Expressway se debió al rompimiento de la base de 18 columnas en la sección afectada. Sin embargo, esto no se puede considerar como una desgracia provocada por la mala suerte, ya que hay razones técnicas que explican su caída. En realidad, la falla vino por el bajo nivel de confinamiento de las columnas circulares de concreto armado con acero, debido a la ausencia de más anillos, justo donde la subestructura se conecta con la superestructura, sitio donde se concentró la fuerza de las oscilaciones y los mayores esfuerzos, ante un sistema que se empezó a mover como un péndulo invertido. La torsión de la estructura, la carencia de refuerzos cortantes y la falta de confinamiento del concreto contribuyeron en la caída. Ante estos factores vinieron los agrietamientos, los deslizamientos y las deformaciones que superaron el máximo de diseño, cadena que derivó en el colapso de la autopista, cuya carretera inclinada y ruinosa quedó como uno de los recuerdos más espectaculares del poder contenido en los terremotos. La respuesta del gobierno japonés vino 4 horas después de ocurrida la catástrofe, al establecer el centro de emergencias del terremoto en la prefectura de Hyogo, cuyo objetivo era implementar medidas de precaución ante las posibles réplicas del sismo, además de organizar y realizar las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes, brindar ayuda a los miles de heridos y damnificados, atacar, controlar y sofocar los incendios, iniciar la rehabilitación de la infraestructura perdida y restaurar los servicios básicos. Una medida que llama poderosamente la atención de parte de las autoridades japonesas fue la estabilización y control de los precios en los productos básicos, buscando evitar especulaciones y abusos de parte de los comerciantes, una situación que, como sabemos, suele ser algo común en otras regiones del planeta. Sumado a esto, se implementaron programas para la eliminación de basura y escombro dejados por el desastre, se aplicó un plan económico para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, se ofreció una garantía de empleo a las víctimas y finalmente, la promesa de la pronta rehabilitación de los servicios vitales. A pesar de estas sorprendentes medidas, las críticas de la población hacia su gobierno no se hicieron esperar, debido a la lenta e ineficaz respuesta en los momentos más apremiantes, pero también por haberse rehusado a recibir en un principio a la ayuda internacional ofrecida, una situación que como mexicano me hace recordar el año de 1985 en la Ciudad de México, donde sucedió lo mismo, una decisión inhumana que dejó a muchos sobrevivientes olvidados, esperando la ayuda debajo de los escombros. En cuanto a la reacción de la población en Kobe, esta fue extrañamente calmada. No hubo casos de violencia ni se presentaron saqueos, actitudes que en un principio fueron tomadas como un ejemplo del famoso civismo del pueblo japonés, aunque en estudios posteriores se comprobó que su pasividad se debió al estrés mental y al cansancio físico generados por el desastre. En este año de 2025, la catástrofe en Kobe ya conmemoró su 30º aniversario, cuando la situación respecto al reconocimiento del riesgo sísmico en Japón es muy distinta.
Al desastre sísmico de 1995 se le considera como el año 1 del voluntariado en Japón, debido a los cerca de 1.4 millones de voluntarios venidos de todas partes del país que en ese año se presentaron en Kobe para unirse a los trabajos de rescate y recuperación después del embate del sismo. El terremoto de Kobe obligó al gobierno japonés a revisar sus políticas de respuesta ante los desastres. Como resultado de ello, las carreteras, puentes y edificios fueron reforzados ante el reconocimiento de la posibilidad de otro temblor en el futuro. Por último, en la prefectura de Hyogo se diseñó una red de transporte de emergencia, además de establecer centros de evacuación y refugio en Kobe, respuestas que nos confirman que inexplicablemente pareciera que tienen que suceder estas catástrofes para que los gobiernos adopten los cambios. La experiencia adquirida durante el terremoto de Hanshin en Kobe sería aplicada por diversas organizaciones civiles y voluntarias durante catástrofes posteriores en el Japón, como la generada en 2011 por el terremoto de Tohoku, que fue seguido por un tsunami que, entre otras afectaciones, provocó el accidente en la planta nuclear de Fukushima Daiichi. En la actualidad, Japón se ha vuelto líder al desarrollar tecnología de última generación para la prevención de desastres, aunque también ha apostado en la conservación y el recuerdo de sucesos históricos a través de museos y monumentos que animan a la gente a reflexionar acerca de los desastres y cómo prepararse ante ellos. Existen en Kobe una serie de monumentos que conmemoran la tragedia. En uno de sus parques existe una estatua dorada con una figura femenina que sostiene un reloj, cuyas manecillas están fijadas a las 5 horas y 46 minutos, hora en que la estatua se desplomó de su pedestal durante el temblor. Una instalación más es la conocida Llama de la Esperanza, un monumento que incluye llamas tomadas de 10 ciudades y 10 pueblos que fueron afectados por el terremoto, así como también de las 47 prefecturas que conforman al Japón. Durante cada 17 de enero, cuando se conmemora un aniversario más de la tragedia, diversos grupos cívicos y voluntarios celebran una respetuosa ceremonia para recordar a las víctimas del sismo. En el año de 2002, se inauguró en Kobe el Museo Memorial del Terremoto de Hanshin Awaji, un edificio que es parte del Instituto para la Reducción de Desastres y Renovación Humana del Japón, creado para alojar las enseñanzas dejadas por el terremoto. En su interior, se puede encontrar un enorme acervo integrado por fotografías, videos y testimonios, además de presentar exhibiciones relacionadas al terremoto y donde sus visitantes pueden experimentar en carne propia cómo se siente un sismo y qué hacer y cómo reaccionar en caso de que vivan uno real. Por otro lado, la Oficina Nacional de Carreteras de Hyogo conservó como un monumento uno de los soportes y pilares del Hamate Bypass, ubicado junto a la Ruta Nacional 2, como una manera de dejar un recuerdo palpable de la necesidad de construir carreteras seguras y resistentes contra los terremotos. Si visitan la ciudad portuaria de Kobe, ahí se encontrarán un monumento formado por unas letras gigantes que ostentan la frase Be Kobe, una expresión cívica de orgullo, acuñada después del embate de uno de los desastres naturales más mortíferos de Japón, y finalmente, localizado al noreste de este monumento, se encuentra el Parque Memorial del Terremoto, una instalación que conservó 60 metros del muro del muelle, que fue dañado por el sismo del 17 de enero de 1995, y en la que además se presenta una exposición con maquetas, videos y fotografías que dan testimonio de la magnitud del desastre, como también se enseñan los esfuerzos realizados para la recuperación del puerto. Todas estas instalaciones descritas fueron erigidas para recordar la tragedia ocurrida en Kobe hace 30 años. Para cerrar esta historia, es importante recalcar que el terremoto de Hanshin generó $100 billones en daños en Kobe, convirtiéndolo en el desastre de origen sísmico más caro que jamás haya golpeado a un área urbana en el mundo. El sismo que afectó tanto la infraestructura también tiró por los suelos la superioridad que tanto presumían las autoridades japonesas ante este tema, y su reacción obligó a la población a reconsiderar si funcionaba todo el sistema social en esa nación. En definitiva, el sismo de Kobe prendió la mecha ante una ciudad que presentaba todas las desventajas: una ubicación en un país altamente sísmico, estar construida sobre un suelo suave y poco compactado cargado de agua, tener una falla geológica que pasaba debajo de ella y, lo más grave, una población que desconocía estas condiciones y que además estaba confiada pensando que en esa zona del Japón no existía el riesgo de experimentar un terremoto. Todos estos factores unidos generaron la catástrofe. Aquí termina nuestro capítulo.
Espero que hayan disfrutado el video y no olviden seguir la serie de terremotos legendarios sucedidos en el mundo durante el siglo XX, la cual expande el universo de este canal llamado Historias de Terremotos. Por favor regálenme su like, déjenme su comentario, anímense a suscribirse al canal y activen todas las notificaciones, acciones sin costo que les permitirán disfrutar primero que nadie las siguientes presentaciones. Por ahora ha sido todo. Gracias y nos vemos en la siguiente entrega.